Ahora ha pasado la parte dura y difícil y ahora viene la parte sencilla, porque hasta ahora todo lo que hemos visto era un ejercicio intelectual, pero ahora puedo enseñar fotos de las cosas que hacemos, los experimentales, que quizá por eso parecen cosas mucho más fáciles de entender. Bueno, pues en el LHC, los gluones, he contado al principio de la charla, que están en gran cantidad dentro de los protones. Entonces, si yo quiero acelerar gluones, lo único que tengo que hacer es acelerar dos protones, y es lo que hago en el LHC. Estas bolitas azules son paquetes de protones, y tengo un sistema de aceleradores que aceleran protones en sentidos contrarios, los llevan casi a la velocidad de la luz, y esos protones se hacen colisionar. Claro, cuando colisionan los protones, en realidad no colisionan los protones. El protón no es nada, realmente. Es un nombre que le damos nosotros a un conglomerado de cosas. Cuando se chocan los protones, en un número de ocasiones colisionarán dos quarks, o un quark con un gluón, pero la mayor parte de las veces van a colisionar dos gluones. Entonces, las interacciones gluón-gluón son las más frecuentes en el LHC. Y es así como chocamos gluones, acelerando protones. ¿De acuerdo? Aceleramos una cosa para que colisione la otra. De la energía cinética de los gluones que están dentro del protón, conseguimos la masa suficiente para producir no solamente el bosón de Higgs, podemos producir quarks top, bosones Z, bosones W, y no individualmente, los podemos producir en parejas, en ternas. Podemos producir una cantidad ingente de partículas. De hecho, en una colisión típica del LHC, el número de partículas que aparecen en el estado final es del orden de varios miles, 3.000 o 4.000 partículas. La masa de esas partículas individuales se ha producido a partir de la energía cinética de dos gluones que estaban dentro de un protón. A mí esto me parece sorprendente. Esto se hace en el CERN, y para los que no lo sepan, el CERN es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, está en Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. En él hay más de 10.000 científicos de aproximadamente 100 países. Una cosa importante es que el CERN se fundó en 1954, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que la ciencia en Europa estaba muy deprimida y había un interés particular en volver a captar los cerebros que habían emigrado a otras partes del mundo, concretamente a Estados Unidos, y volver a poner la ciencia europea en el sitio que pensaban que se merecía. Actualmente el CERN consta de 20 Estados miembros. España entró en el 1961, se salió en el 68, con una gran capacidad de previsión que parece que nos caracteriza. Y afortunadamente, ya en tiempos de la democracia, España volvió a entrar en el CERN en 1983. Actualmente, la contribución de España al CERN en dinero es el 8,5% del presupuesto del CERN. Es del orden de 1.200 millones de francos suizos, o sea, 1.000 millones de euros al año. España es el quinto país después de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Dado que estamos hablando de premios importantes como el Premio Nobel y el Príncipe de Asturias, pues es importante resaltar cuál ha sido la contribución española, porque al fin y al cabo estas cosas que hacemos los científicos están pagadas con el dinero de la gente, entonces tenéis derecho a saber en qué se emplea el dinero. El CERN tiene 100 españoles en plantilla, pero no solamente trabajan en el CERN científicos en plantilla, hay unos 350 usuarios más y otros colaboradores externos. El número de científicos total y de técnicos españoles que están involucrados en los experimentos del CERN es del orden de 500 personas, ¿de acuerdo? Y de ellos, pues aproximadamente 200 son pues, investigadores, ingenieros, técnicos y pertenecen a 10 centros de investigación públicos en universidades públicas. La financiación, ¿de dónde viene? La financiación viene, por un lado, fundamentalmente del Programa Nacional de Física de Partículas, a través de la Secretaría de Estado de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad. Nosotros somos como las partículas que vamos interaccionando con el medio, unos cambian bosones, nosotros cambiamos de ministerio. Ahora ya no somos ni educación ni somos ciencia, somos economía y competitividad. Y por otro lado tenemos una partida presupuestaria a través del CEPAN, que es este proyecto Consolidar Ingenio 2010, que está gestionado por el CSIC y engloba, como dije al principio, 400 científicos de 26 grupos de investigación. Esto es una imagen aérea del CERN. Las instalaciones de superficie consisten en unos cuantos edificios que alojan laboratorios, experimentos más pequeños y, por supuesto, las facilidades donde empiezan a extraerse las partículas que luego se inyectan en los aceleradores, se aceleran en diferentes fases para que de una energía prácticamente cero, salen en reposo, se van acelerando en diferentes fases hasta que alcanzan unas energías enormes en el LHC, que es esta línea. En realidad el acelerador no se ve en superficie porque está 100 metros bajo tierra, ya que es un dispositivo que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Para que os hagáis una idea, bueno, aquí está la sede principal del CERN, aquí está la frontera franco-suiza, ahí está el experimento CMS, se ve el aeropuerto de Ginebra y el lago alemán. Es toda una idea de la magnitud. Bueno, aquí está la cadena del Jura, ¿de acuerdo? Es toda una idea de la magnitud de la instalación esta.
LHC, bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que es el gran colisionador de hadrones. Esta es una imagen en la que se ven los dipolos superconductores que son capaces de guiar las partículas en su vuelo circular hacia los puntos de interacción. Los protones van por dos tubos que van por dentro de estos imanes, que como digo son superconductores, y para que puedan operar están refrigerados a una temperatura de 1,9 grados Kelvin, que es un poquito por encima del cero absoluto. Esa temperatura es inferior a la temperatura media del universo, lo cual es sorprendente. Entonces los protones se aceleran a una velocidad que es 99, muchos 9 y un 6% de la velocidad de la luz. Esto no nos dice mucho, pero si convertimos esto en la masa relativista del protón, esa energía cinética que podemos luego utilizar para convertirla en nuevas partículas, esa masa relativista del protón acelerado en LHC equivale a 4000 veces la masa del protón en reposo. ¿De acuerdo? Eso en la primera fase. Dentro de unos años, cuando se termine de actualizar el LHC, este valor aumentará presumiblemente hasta 6,5 o 7, según cómo vayan las cosas. Aquí también quiero resaltar la participación de empresas españolas, no solamente en el acelerador, sino en otras partes del proyecto global del HC. Unas 70 empresas españolas han participado en la construcción y mantenimiento del acelerador, y por poner unos ejemplos, pues mencionaré el sistema de control de la criogenia del HC, pues una empresa es GTD, los soportes hechos en fibra de carbono para estos dipolos los hizo EADS Casa, las cámaras de vacío y criozatos del detector Atlas del que hablaré más tarde y otros módulos de criogenia los hizo Felguera, FCM, y podría seguir con una larga lista. La construcción de la caverna de CMS la hizo Dragados. El CIEMAT, aunque no es una empresa privada, es un instituto público de investigación, también participó en el desarrollo de prototipos de pequeños imanes superconductores para el LHC. En definitiva, España fue el quinto país con mayor número de contratos a empresas en la etapa de construcción del LHC. Yo creo que esto es importante porque es un dato desconocido por la sociedad. Y obtuvo el 6,5% del total de las adjudicaciones de contratos del CERN por una cuantía del orden de 250 millones de euros en el periodo de construcción, esencialmente desde finales del siglo XX hasta el 2012 aproximadamente. Esto da una imagen de la realidad de la contribución española al LHC que dista mucho de esa otra imagen que a menudo tiene la sociedad española de nuestras contribuciones a la ciencia. Y traigo aquí al cañitrón, que lo tenemos ahí puesto en el corcho del despacho porque es una imagen típica de cómo ve un español medio la ciencia. Lo curioso de esto no es el cañitrón, es que el acelerador está operado por un físico teórico que es el doctor Romerales, lo cual no deja de llamar la atención. Volviendo a la física, el LHC, digamos, una de sus características más chocantes y más fundamentales es que es capaz no ya de acelerar las partículas a esas grandes energías, sino que es capaz de producir colisiones 40 millones de veces por segundo. Entonces, tenemos haces de protones, unos viajan en una dirección, otros en otra dirección, chocan en puntos muy determinados en los que colocamos detectores de partículas, de los que voy a hablar ahora, y ahí se producen interacciones, ¿de acuerdo? Eso ocurre 40 millones de veces por segundo. Es más, cada vez que se produce un cruce de haces, tiene lugar del orden de 25 o 30 colisiones, interacciones simultáneas entre los protones, bueno, entre los gluones y los quarks, ¿de acuerdo? Y eso es una imagen de un suceso típico en el que los protones o los gluones se desintegran y dan lugar a nuevas partículas. Aquí me gusta recalcar que las partículas no se parten en pedazos, que es otra de esas analogías que a veces hacemos mal. Las partículas son elementales, no están hechas de partes más pequeñas. Cuando un gluón se choca con otro gluón, desaparecen como gluones. Esa energía queda en un estado que tiene las mismas propiedades que tiene la pareja original de gluones, pero tiene otras muchas propiedades. Y cuando se desintegra dando lugar a una gran cantidad de partículas en función de la energía disponible que hay para dar masa a todas esas partículas. Aquí hay partículas, algunas son partículas pesadas que se terminan desintegrando, nosotros no las vemos porque se desintegran a unas velocidades que no viajan apenas más allá de unas distancias próximas a cero, y las partículas que al final vemos nosotros son partículas cotidianas, electrones, muones, piones, kaones, partículas que nosotros podemos ver con un detector electrónico. El número de protones que viaja en cada haz, los haces van en paquetitos y cada paquetito hay 100.000 millones de protones. Y el LHC es capaz de hacer otra cosa sorprendente, que es que aunque los paquetes son del tamaño de este puntero, cuando los paquetes van a colisionar, para aumentar la probabilidad de colisión de los protones, es capaz de, con unas lentes magnéticas, comprimirlo al tamaño de un cabello humano. Tiene 15 centímetros de longitud y la sección transversal es del orden de 10 o 15 micras por 10, o sea, 10 micras por 10 micras. Realmente es como un cabello humano. Así que coges un cabello humano de estas dimensiones, lo ponéis casi a la velocidad de la luz y lo lanzáis contra otro, parece sorprendente que se atraviesen realmente a través del eje. Y de hecho el LHC, uno de los méritos que tiene es que es capaz de hacer eso casi desde el primer día y lo hace de forma rutinaria. Si no fuera así, si los haces estuvieran desviados solamente de la mitad de su sección,
seguramente nosotros no habríamos visto el bosón de Higgs, porque el número de sucesos habría disminuido dramáticamente. Otra cosa sorprendente es que, para que uno entienda lo difícil que es producir un bosón de Higgs, de todas estas interacciones que se producen aquí, solamente en una de cada billón con B de interacciones, o sea, de 10 elevado a 12, se espera producir un bosón de Higgs. Y esa es la razón por la que hay que hacer colisiones en condiciones tan extremas, ¿de acuerdo? Hay que acumular gran cantidad de datos para luego poder buscar señales de un bosón de Higgs. Bueno, las partículas que emergen de las interacciones ya he dicho que son registradas en grandes dispositivos electrónicos, esto es CMS, y bueno, se ve en la imagen, más o menos la geometría es la misma. Por aquí viene el LHC está apantallado porque hay radiación y demás, por ahí viene el otro, en el centro se chocan las partículas y este es el detector. Ahí no se ve claramente qué tiene dentro. Los detectores estos son como cebollas, tienen capas y cada capa está especializada en medir señales electrónicas de un tipo de partículas. Cuando nosotros decimos retóricamente que hacemos fotografías, nosotros no fotografiamos con luz las partículas que pasan. Las partículas dejan sus señales en el detector. Es un detector, en el caso de CMS, muy complejo. Tiene 80 millones de canales de lectura, o sea que es una especie de cámara digital tridimensional de 80 megapíxeles, con la particularidad de que sus dimensiones son enormes. Mide 15 metros de alto por 15 de ancho por 26 de largo y pesa 14.000 toneladas. Es una máquina de precisión con unas dimensiones del orden de varios metros, 3.000 y pico, 4.000 metros cúbicos, pero luego somos capaces de saber en qué lugar están las señales de las partículas con precisiones del orden de entre décimas y centésimas de milímetro, del orden de 10 o 100 micras. Eso realmente es un reto tecnológico. 80 megapíxeles es mucho para una buena cámara fotográfica, yo creo que en el mercado ya hay cámaras de 100 megapíxeles. Lo importante es que es capaz de hacer esas fotografías a razón de 40 millones de veces por segundo. Y no solamente eso, tiene un sistema computerizado automático capaz de reducir esas 40 millones de colisiones por segundo a 100 colisiones por segundo de forma automática y asegurarse de que en esas 100 están todos los sucesos interesantes de física para estudiar el modelo estándar, desde el bosón Z, el quark-top, el bosón de Higgs y un número muy elevado de cosas. El resto se tira a la basura, no se guarda para después porque no podría ser. Incluso seleccionando solamente 100 sucesos de los 40 millones, la cantidad de información que almacenamos a lo largo de un año es de varios petabytes, donde un petabyte es 1 millón de gigas. Y 1 giga pues, es lo que cabe en un lapicerito de estos antiguos de memoria. ¿Qué pinta tiene un suceso con un bosón de Higgs o con algo que podría ser un bosón de Higgs? Como he dicho, el Higgs se puede desintegrar en partículas Z. El Z también es masivo y también se desintegra y puede dar lugar, entre otras muchas cosas, a 4 muones. Aquí veo muchísimas partículas que provienen de la energía de los gluones, pero aquí tentativamente se han producido un Higgs, 2 Zetas, un Z ha ido a un par de muones y otro Z ha ido a otro par de muones. Este es un candidato típico de un suceso de Higgs. Lo difícil de nuestro trabajo es que cuando uno ve estos sucesos es imposible decir si es un bosón de Higgs o simplemente es una pareja de zetas que se han producido y que no estén relacionados con la producción de ningún bosón. Hay que acumular gran cantidad de sucesos de este tipo y hacer un análisis estadístico. Similarmente, pues, como el Higgs puede ir a 2 fotones, a gamma-gamma, tenemos este tipo de sucesos en el que las partículas colisionan aquí en el centro, vemos muchas trazas, de nuevo, que se han producido a partir de la hadronización y demás, y 2 señales muy características en un calorímetro que se llama el calorímetro electromagnético, y estos son los 2 fotones. Bueno, antes no lo he dicho, de la energía de estas partículas, de nuevo utilizando la equivalencia entre masa y energía, de la energía de las partículas que nosotros vemos en el detector, somos capaces de medir la masa que habría tenido un bosón de Higgs si hubiera dado lugar a estas partículas. Aquí pasa lo mismo que en el caso anterior. Yo no puedo decir si realmente es un bosón de Higgs o son 2 fotones que vienen de procesos diferentes y que yo los he unido pero no tienen ninguna relación causal realmente. Pero como decía, uno hace estudios estadísticos y al final presenta los resultados en esta forma, en unos diagramas donde lo que hay es cuántos sucesos hemos encontrado en los que al medir la masa obtengo un valor determinado de la masa, 120, 125, 130. Lo que es importante es que nosotros, primero porque hay cálculos teóricos muy precisos que reproducen toda la física del modelo estándar sin un bosón de Higgs y tenemos cálculos muy precisos que reproducen toda la física del modelo estándar con un bosón de Higgs. Entonces somos capaces de discernir si nuestros datos, que son los puntos negros, siguen el modelo verde, que es el modelo estándar sin Higgs, o el modelo estándar con Higgs, que es la línea roja. O sea que esto está comparado con modelos realmente teóricos, aunque nosotros utilizamos los datos para asegurarnos de que esos modelos teóricos reproducen bien el modelo estándar en zonas en las que no se espera un bosón de Higgs. Luego aquí vemos una señal en torno a 125 gigaelectronvoltios, quiere decir que el bosón de Higgs tiene una masa del orden de 130 veces la masa del protón. Es más ligero que un quark-top, pero es muchísimo más pesado que el protón. Esto es para sucesos en los que hemos visto un par de fotones en el estado final, pero puedo hacer lo mismo para sucesos en los que hay zetas en el estado final, o bien con muones o con electrones. Y también veo que el modelo estándar sin Higgs es la parte azul, pero la línea roja es la contribución adicional de un bosón de Higgs.
Entonces tengo realmente un exceso de sucesos que son sucesos extras encima del modelo estándar que vienen de una contribución que es consistente con el bosón de Higgs. Y además la masa de los dos procesos que no están relacionados uno con otro, son sucesos, eventos diferentes, el valor de la masa es el mismo, es 125,7. Esto se anunció el 4 de julio del 2012 y el resto del año seguimos tomando gran cantidad de datos, de hecho multiplicamos por 4 el número de datos que tenemos recogidos, fuimos capaces de medir con precisión las propiedades de esta nueva partícula. El 4 de julio se dijo que podría ser un bosón de Higgs, pero a final de año nosotros ya sabíamos, de hecho en marzo en Morión se comunicó que era el bosón de Higgs esencialmente. Hemos medido con cierta precisión el spin ese que tenía el electrón, pues hemos medido el spin del Higgs, que no tiene, hemos medido la paridad, hemos medido las probabilidades de desintegración en diferentes tipos de partículas, y como eso realmente está predicho por el modelo estándar, pues somos capaces de decir que estas señales corresponden con un bosón de Higgs del modelo estándar. Esta observación es un hito científico de primera magnitud y, por supuesto, ha disparado no ya al aparecer en los medios en numerosas ocasiones, sino que el trabajo de la gente pues haya sido reconocido por premios ilustres. En España el Premio Príncipe de Asturias es de reconocido prestigio y también en el extranjero. Y bueno, el premio ha sido para Higgs y Engler. El tercero en discordia, que es Groth, falleció hace un par de años, no ha podido recibir el premio. Y también ha sido para el CERN. La Fundación del Príncipe de Asturias ha considerado que el trabajo del CERN ha sido crucial para determinar que esto era un bosón de Higgs y validar el mecanismo de Higgs. Y también hemos, por parte del CERN, recibido el premio. Tampoco ha sido una sorpresa que Higgs y Engler también han recibido el Premio Nobel de Física de 2013. Esto es un reconocimiento al trabajo teórico, que es extremadamente importante, y bueno, pues no hay ningún representante de los experimentos, quizá porque no es el momento o porque es difícil identificar un responsable. Pero bueno, por lo menos la Academia Sueca ha tenido en cuenta el papel que ha jugado el CERN y menciona explícitamente en este comunicado el papel que han jugado los experimentos ATLAS y CMS del CERN, descubriendo una partícula que está predicha precisamente por el mecanismo de Higgs, ¿de acuerdo? Bueno, no se trata de discutir de quién es el mérito, aquí solo quiero recalcar que hay que entender que diseñar, construir y poner en marcha un detector de esta magnitud ha llevado más de 20 años y el esfuerzo de muchísima gente, miles de personas, científicos, ingenieros, técnicos. Entonces, la clave del éxito es simplemente la colaboración internacional, de modo que es imposible identificar una sola persona que se puede decir, gracias a esta persona hemos descubierto el bosón de Higgs. Y eso precisamente está un poco en contradicción con política de premios como el Premio Nobel. Pero nosotros no avanzamos por premios, sino porque nos gusta el trabajo y por la curiosidad de desvelar los misterios de la naturaleza. ¿De acuerdo? Y en este contexto es importante señalar que los grupos españoles han estado en CMS y Atlas desde el principio, en todas las fases de diseño y construcción de detectores, hemos tomado responsabilidades muy importantes y hemos jugado un papel muy relevante, ¿de acuerdo? Porque todas las responsabilidades se han llevado a cabo a buen término. No solamente en CMS y Atlas, también en ALICE y en el HC. Muy rápidamente, esto es una imagen de Atlas, donde quiero mencionar al menos cuáles son los grupos experimentales que han participado en este experimento. El IFIC, que es un centro del CSIC en Valencia, más la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto de Microelectrónica de Barcelona y otros centros del CSIC asociados, la Universidad Autónoma de Madrid, han participado en la construcción de detectores, los calorímetros, detector de trazas, electrónica y, por supuesto, en la toma de datos y en el análisis de los datos y en el sistema de computación distribuida GRID. Y en CMS pasa algo parecido. Las dos colaboraciones tienen del orden de 3.000 científicos procedentes de unos 180 institutos de 40 países diferentes. Pues insisto, es que esto es un éxito de la colaboración internacional. Y los grupos españoles que hemos participado en CMS, se menciona la Universidad de Cantabria y el IFCA, que es un centro del CSIC en Cantabria, la Universidad de Oviedo, la Autónoma de Madrid y el CIMAT, que ha tenido una participación muy importante construyendo cámaras de muones, electrónica, el trigger, el alineamiento, etc. De nuevo, la computación distribuida hemos tenido un papel importante. Y, por supuesto, análisis de datos, no solamente del Higgs, sino otros canales de física, que son importantes, porque aquí no se trata solamente de ver el bosón de Higgs, sino de validar la física conocida del modelo estándar de una forma fiable. Física del quark-top, de los bosones Z y W, etc. Y bueno, para que no parezca que en realidad la contribución es importante, pero al fin y al cabo aquí hay 4 personas trabajando, quiero enseñar una imagen de, no sé si son todas, puede ser la gran mayoría de las personas del CIEMAT que han trabajado en el proyecto CMS en un momento dado. No quiere decir que todas estén trabajando hoy, pero todas han trabajado. Algunas trabajaron en el pasado y seguramente no están aquí. Lo importante es que en esta imagen no hay científicos exclusivamente, hay científicos, ingenieros, hay técnicos, hay personal técnico expertos en electrónica, en mecánica, en informática y, por supuesto, nosotros tenemos una tarea importante en formación de estudiantes, dirigiendo trabajos de máster, tesis doctorales y, por supuesto, haciendo divulgación de la ciencia. Lo que quiero decir con esto es que en ciencia de vanguardia, que es lo que hacemos nosotros en este tipo de experimentos, no solamente hay sitio para los físicos, hay sitio para cualquier persona que le guste trabajar en un entorno internacional en
en problemas de difícil solución en la vanguardia, sea de la ciencia o sea de la tecnología. Creo que todo el mundo es consciente del impacto que la física de partículas tiene en la vida de las personas, no solamente a través de la web o de la nueva grid, sino a través de las aplicaciones médicas, que son numerosas, y si alguien quiere más detalles puedo dar ejemplos muy concretos de cómo la física de partículas termina dando lugar a detectores para hacer diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, o resonancias magnéticas, o aceleradores para producir haces de partículas que se utilizan en radioterapia, electroterapia, etc. Pero como ya quiero terminar, quiero hacer simplemente una consideración personal en estos momentos de crisis, y no me refiero a la crisis económica, me refiero a una crisis un poco más profunda, y es que creo que estamos de acuerdo que la ciencia es conocimiento, y más que el antídoto yo creo que es la antítesis de la ignorancia, superstición y el estancamiento, y eso hay que entenderlo. La ciencia no es un divertimento, es lo contrario de esas cosas que menciono ahí. Creo que eso le da un valor particularmente importante. Y es cierto que en los últimos años la ciencia española se ha visto herida de muerte por unas políticas restrictivas que solo han hecho mermar las plantillas de científicos y de técnicos en los institutos de investigación en las universidades y, por supuesto, mermar nuestra capacidad de estar involucrados en proyectos de la magnitud del HC, y no solamente en física, en biología y en otras áreas de la física. Entonces ya termino diciendo que creo que es importante poner de manifiesto que nosotros reclamamos un compromiso serio de la sociedad y de nuestros gobernantes, fundamentalmente, no solamente en la ciencia, en la investigación, sino en la educación, que es la base del conocimiento científico, y así garantizamos el futuro de una sociedad que, como la nuestra, parece estar siempre amenazada de quedarse en la retaguardia. Y eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias.